Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañero de segundo año, dependiendo de qué horario estés viendo esto. Sé bienvenido al mes de junio y a esta forma de trabajo que vamos a seguir utilizando durante todo este mes. En esta ocasión, mi pequeño saltamontes, vamos a trabajar el tema de buscar, organizar y exponer información tomando una postura y escuchando a los otros. Hace mucho, bueno, no tanto, mucho tiempo, un poquito, en una galaxia muy lejana, bueno, tampoco tan lejana, habían unos lugares espectaculares, enormes, que tenían unos anaqueles, unos lugares donde se podían poner objetos y se ponían objetos, unas cosas rectangulares. Podían ser duros o blandos. En su interior tenían otros objetos muy delgados que se llamaban libros. Allá cuando sus papás, sus abuelos o su servidor íbamos a la escuela, allí en la primaria, en la secundaria, en la prepa, no teníamos acceso a internet. Si necesitábamos información, teníamos que a leer el periódico, teníamos que ver las noticias en la tele, escucharlas en el radio, o si necesitábamos investigar algo, teníamos que acudir a bibliotecas. Estos maravillosos lugares fueron cambiando, se fueron transformando. Algunos contaron con los recursos suficientes y pudieron incorporar otro tipo de actividades como talleres para niños. En algunos lugares hay incluso videoteca, donde así como te prestan los libros, también te prestan películas. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos tiene este servicio y además tiene una pequeña sala de cine, es decir, se puede ir al cine. Antes de que iniciara la cuarentena en la que estamos teniendo que estar en un distanciamiento social, la Biblioteca Vasconcelos, que está en la zona del Metro Buenavista en la Ciudad de México, tenía una cartelera no tan nutrida como la del cine comercial, a la que estamos acostumbrados a ver, pero pues sí tenía un poquito de variedad y tenía exhibiciones. El precio era un costo de recuperación, costaba la entrada 10 pesos y había una cartelera que podías consultar ahí mismo en la biblioteca o a través de la página de internet de la misma biblioteca. En el caso de la biblioteca te podían prestar la película y ahí en la biblioteca tenían mesas con las teles, con los reproductores de DVD o Blu-ray. Te prestaban también tus audífonos, tenían sillas muy cómodas, muy ricas por cierto, y te podías sentar a ver tu película el tiempo que durara. El único problema es que como es una biblioteca, pues no puedes comer ahí. Híjole, pero bueno, igual se disfrutaba las películas. O por el contrario, si tenías tu credencial de la biblioteca, te las prestaban a domicilio donde las tenías que devolver en unos 2 días. Pero con la aparición de internet, esto cambió. Ahora, si queremos buscar información, ponemos las palabras o el enunciado en Google y nos arroja una serie de resultados los que podemos consultar y utilizar para nuestros trabajos. Lamentablemente, algunas personas han utilizado las herramientas de internet para suplir, para sustituir estos maravillosos libros y únicamente hacen el famoso copy-paste, o copiar y pegar la información sin siquiera leerla. Aguas con eso. Y es aquí donde viene la primera pregunta. ¿Por qué es importante tener información verdadera a nuestro alcance? Recuerden que si nos conducimos con un lenguaje formal, seremos tomados en serio. Pero si también nos conducimos con verdad, también seremos tomados como referencia y como ejemplo. A muchos de nosotros nos gustaría que fuéramos ser recordados por lo bueno que hicimos. ¿Cómo se acordaría la gente de nosotros si nos conducimos con mentira? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo te gustaría ser recordada, compañera? ¿Cómo te gustaría ser recordado, compañero? Y como queremos que falte mucho, esa es una de las razones por las que tenemos que cuidarnos mucho en estos tiempos de pandemia. Ahora bien, como lo hacemos en clase, vamos a hacer un poquito de lectura. Recuerda que para leer hay que hacerlo preferentemente de pie, como yo estoy ahora. Debemos de sostener nuestro libro bien abierto
Yo tengo mi libro abierto, aquí está mi librito, muy bien. Y tenemos que respirar para poder leer con pausas, respetando los signos de puntuación y sobre todo los acentos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Estamos en la página número 245. Y dice así. Para explicar un tema y argumentar tu punto de vista, debes buscar información. Y para facilitarte esta tarea, como has hecho en otras tareas, en otras prácticas, guía tu búsqueda con preguntas acerca de lo que no sabes del tema o lo que necesitas profundizar. Es decir, que debes de tener bien fijo qué es lo que quieres buscar, qué tema, de qué se trata de aquello que quieres saber. Y de eso que quieres saber, qué es lo que te llama más la atención. Por ejemplo, si yo quiero investigar sobre los géneros musicales, debería yo saber qué género musical me gustaría buscar mejor. Por ejemplo, yo quisiera saber un poquito más de la música clásica o del rock alternativo, por ejemplo, o del rock en español. Más concretamente, todavía se puede delimitar más para poder profundizar mejor. Rock en español de México, el rock mexicano. Para que tus argumentos sean aceptables, tus preguntas deben tener respuestas que aporten información que respalde tu postura. Si voy a buscar información del rock en español, del rock mexicano, pues tendré que buscar información sobre músicos mexicanos de los años, por ejemplo, 60, 70, que fue cuando se dieron los primeros pasos de este género musical particular de nuestro país. Tendré que buscar información sobre las agrupaciones que hacen música de este tipo de género. ¿Y por qué no pensar buscar información sobre los grupos más actuales que hacen rock mexicano? Regresemos un poquito en el texto. Para que los argumentos sean aceptables, tus preguntas deben tener una respuesta que aporte información para respaldar tu postura. Y recuerda que debes evitar las que responden con sí o con no. Es importante hacer esto porque si no la respuesta es demasiado corta y ahorita nosotros necesitamos buscar información. Algunas preguntas adecuadas que no responden solo con sí o con no pueden ser: ¿quiénes son los principales usuarios de las redes sociales? ¿Qué tipo de información comparten en las redes? ¿Qué actividades realizan en las redes sociales? Después de investigar, te recomendamos organizar la información con la idea de que la expondrás de manera oral. El criterio puede ser a partir de las respuestas a las preguntas planteadas, los subtemas, el orden cronológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que cada idea expuesta se conecte con la siguiente de manera lógica y no se mencione información suelta. Es decir, que tenemos que guardar una conexión entre aquello que decimos y lo que queremos dar a entender, ¿ok? Utilizando el mismo ejemplo del rock mexicano, pues si yo quiero dar a entender lo que es el rock mexicano, tengo que hablar de ese tema. Puedo hablar de los géneros musicales en general, pero a manera de referencia, dando a entender que existen otro tipo de géneros y que el rock mexicano es solo una muestra más de la expresión musical de una época, pues, un poquito más contemporánea, entendiendo lo contemporáneo como aquello que sucedió de la segunda mitad del siglo XX hasta la fecha. Es así que entonces podría mencionar el K-pop, el rock metalero, la música clásica, incluso el reggaetón. ¡Ay, reggaetón! Pero a manera de referencia de que existen otras expresiones musicales que son de diferentes tipos de preferencia, pero que yo me voy a centrar en el rock mexicano. ¿Ok? Si yo utilizara detalles particulares del K-pop, el rock alternativo en inglés o de música folclórica, pues me estaría yo saliendo del tema y no estaría centrado en el rock mexicano, que es mi tema principal.
Ahora bien, algo importante que debemos de tomar en cuenta es, en primer lugar, lo que opinas sobre el tema. Es bien importante eh, que esto sea un complemento a la información que ubicas. Siempre las opiniones deben de quedar al final, después de haber buscado una serie de datos que puedan respaldar mis opiniones. Asimismo, es importante ubicar qué tanto sé, qué tanto conozco de un tema en especial. Puedo saber mucho, pero nunca se termina de saberlo todo. Y algo que también es importante, si ya sabes ciertas cosas y aceptamos que no sabemos todo, pues tenemos que considerar también aquello que queremos saber. ¿Para qué? Para poder enriquecer aquello que ya sabemos. Muy bien, las actividades de esta semana van a consistir precisamente en la búsqueda de información certera y adecuada, para lo que he preparado una serie de actividades para que te puedas centrar en estos elementos de la elección de un tema, siempre cuidando que puedas trabajar y desarrollar aquellos temas que más te llaman la atención, porque también es importante reconocer que no todos tenemos las mismas preferencias en ciertos temas, por ejemplo, como ya dijimos, en la música. Si tú quieres convencer de que cierto género musical puede ser importante, pues lo más adecuado es que busques información certera para poder respaldar tu opinión sobre ese género musical. No se trata nada más de decir, ay, me gusta, y ya. ¿Por qué? Pues porque sí. No, tenemos nosotros que justificar qué es lo que nos gusta o por qué no pensarlo. ¿Por qué no nos gusta cierto tipo de música o cierto tipo de películas o cierto tipo de actividades deportivas? ¿O por qué no nos gusta que nos hablen de tal o cual manera? Siempre ubicando por qué no nos gusta tal cosa. Por eso es importante que tengamos información adecuada y certera. Recuerda, compañera de segundo año, que los envíos se hacen a través de la plataforma de Santillana. Es bien importante que me entregues por este medio para que tu trabajo pueda presentarse en tiempo y forma. Puedo recibir correos electrónicos, pero solo en los casos muy extraordinarios. Ojo, ojo, muy extraordinarios, por favor. ¿Sale? Es una herramienta secundaria, ¿por qué? Porque como ya te diste cuenta de los correos electrónicos, me tardó un poquito más en contestarlos. ¿Por qué? Porque son muchos. ¿Y por qué son muchos? Porque algunos compañeritos, sí, te estoy hablando a ti, compañerito, que no me entregaste a tiempo. Pero que te voy a recibir tu trabajo sin ningún problema. Ahorita muchos están aprovechando estas últimas semanas para poder entregar lo que les falta, ponerse al corriente y poder sacar una buena calificación en la medida de lo posible. Recuerda que si entregas en tiempo y en forma podrás aspirar a tener un hermoso 10, chulo 10, divino 10. Pero si no me entregas en tiempo y forma, sí te lo voy a recibir, pero va a tener una calificación un poquito más baja de lo que podrías aspirar a tener que si lo entregaras a tiempo. Así que compañeritos, ya se los comenté, ya se los dije, entreguen a tiempo, presenten sus trabajos, pónganse las pilas, es el último jalón, son las últimas semanas, es importante que le dediquemos tiempo en este último tiempo para poder salir de la mejor manera posible. ¿Mm? Yo soy el profe Rodrigo, ella es negra, ella es Rosita, ella es Gargolita, y les deseamos que tengan felices trabajos, felices lecturas y que se cuiden mucho, por favor. Muchos saludos a sus familias. Hasta la próxima.